Buenos días, les damos la bienvenida a todas y todos a la tercera jornada del quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional sobre Prueba Tecnológica, organizado por la Secretaría General del municipio de Medellín, en asocio con la Red Interinstitucional para el Estudio del Proceso y la Justicia y con el apoyo de Telemedellín. Este seminario ha contado con la participación de más de 10 ponentes nacionales e internacionales, cuyas conferencias y paneles han girado alrededor de temáticas como el impacto de las nuevas tecnologías en el proceso judicial, la protección de datos personales en los procesos judiciales digitales y la garantía de los derechos fundamentales en el marco de la cuarta revolución industrial. Hasta ahora hemos contado con excelentes intervenciones en las que nos han invitado a reflexionar sobre la tensión entre el derecho a la intimidad y el derecho a la publicidad de los procesos judiciales cuando se adelantan en escenarios digitales y virtuales. También nos han invitado a reflexionar sobre las implicaciones para los derechos fundamentales de los ciudadanos en los nuevos servicios digitales propuestos por el decreto 620 del año 2020, a analizar las particularidades que han introducido de los decretos legislativos 491 y 806 de 2020 en los procesos judiciales digitales, entre otros aspectos y temáticas relacionadas con la garantía de los derechos fundamentales en los procesos judiciales que se adelantan en entornos virtuales y la garantía de los derechos procesales de las partes al momento de valorar y practicar las pruebas periciales en estos procesos digitales. Hoy contaremos con la ponencia de importantes doctrinantes a nivel nacional e internacional, entre ellos Paloma Arrabal Platero, Natalie Higuera y Claudia Vélez Vélez. Y al finalizar el evento tendremos las palabras de cierre con el doctor Gustavo García, quien es el coordinador del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, Estrategia de la Secretaría General del municipio de Medellín. En la plataforma en la que nos encontramos podrán encontrar en el menú lateral izquierdo el ingreso a la agenda académica, los perfiles de los ponentes y la información de los organizadores. Es importante tener en cuenta que en el módulo de memorias podrán encontrar las presentaciones realizadas hasta el momento por todos los ponentes que han intervenido desde la primera jornada y que al finalizar la jornada de hoy se cargarán las presentaciones de los ponentes que intervendrán durante esta mañana. De igual modo, al finalizar esta jornada podrán realizar la evaluación del evento y de los ponentes, tras lo cual podrán descargar sus respectivos certificados. Les recomendamos que si tienen preguntas, por favor las formulen en el icono derecho ubicado en la plataforma de transmisión, en el signo de interrogación, para que al finalizar la intervención de cada uno de los ponentes podamos realizar las preguntas y resolver estas inquietudes. Agradecemos a las más de 200 personas que se han inscrito en este evento. A continuación le daremos paso a la doctora Paloma Arrabal Platero, quien es licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Miguel Hernández de Elche, de España. Es colaboradora del área de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con tesis doctoral con mención meritoria sobre la prueba tecnológica. Ella ha sido profesora e investigadora de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es autora de varios libros y ensayos sobre Derecho Procesal y Aprendizaje del Derecho, y hoy nos acompañará con su ponencia Concepto y dimensiones de la prueba tecnológica y la afectación de los derechos fundamentales en su obtención. Adelante, doctora Paloma Arrabal. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenos días a Medellín desde el inicio de la tarde española. Muchas gracias por la presentación. Espero contribuir o seguir o continuar contribuyendo con esas interesantes reflexiones que ya se han planteado y que se plantearán de seguro a lo largo de este seminario. Para mí es un honor acompañarles, aunque sea de forma virtual, en este seminario tan interesante organizado por la Alcaldía de Medellín y la Red Interinstitucional de Derecho Procesal que tan diligentemente preside y lidera la profesora Ramírez Carvajal. Mi gratitud a ella
por este evento, por la invitación a este evento, pero también por ser un referente en el derecho procesal internacional incansable. Trabaja, publica, organiza, coordina y un largo etcétera que hace de ella una magnífica profesional. Hago extensivo mi agradecimiento y mi felicitación al, creo que ahora y recientemente es secretario general del municipio de Medellín, el doctor Raúl Morales, por sus valiosas intervenciones, pero también por apoyar un evento de estas características. Y finalmente me hace especial ilusión compartir cartel y día con el doctor García Arango, a quien no conozco personalmente, pero sí personas muy queridas para mí y que le envían un fuerte abrazo virtual, ya saben, como o choque de codos, que es lo que ahora hacemos nosotros, lo que nos dejan ahora hacer en esta situación tan complicada por la que estamos atravesando. A lo largo de esta hora, 55 minutos, les hablaré de la prueba tecnológica y al hilo de ella veremos las resoluciones jurisprudenciales más relevantes hasta la fecha. Creo que tienen a su disposición las sentencias, si no, las tendrán a disposición junto con las diapositivas que ya están viendo y que utilizaré para dejar la referencia a las sentencias a las que iré haciendo mención, porque, bueno, para evitar que tengan que estar tomando nota de la referencia exacta, tendrán a su disposición las sentencias y, por supuesto, también la presentación. Comenzaré con la noción conceptual de la prueba tecnológica para después analizar la licitud o ilicitud de la prueba tecnológica en función de los derechos fundamentales a los que se afecta en su obtención y a la persona que la ha obtenido, en función de si se trata de los poderes públicos, agentes policiales, por ejemplo, en su obtención, o si la obtención se ha obtenido por particulares. Veremos cómo en España, en los últimos años, se están empezando a reconocer excepciones a la ilicitud probatoria y una importante ha venido precisamente por quién es la persona que obtiene esa prueba ilícita. Como vi, por tanto, que era un poco farragoso ir dictándoles cada una de las resoluciones judiciales, la referencia por lo menos exacta de las resoluciones, he podido hacer este PowerPoint que les dejo a su disposición y en todo caso les facilito también los textos de cada una de las sentencias. Creo que por el formato no pueden interrumpirme a lo largo de toda la conferencia, tantas veces como podrían hacer en una charla presencial, lo lamento, pero en todo caso sí que quedo a su disposición para cualquier dudas que puedan surgir en un posterior debate o incluso creo que tienen en la presentación mi correo institucional. Bien, lo estamos viendo ahora mismo, la tecnología forma parte de nuestras vidas, especialmente hoy por hoy, en nuestra vida personal y de nuestra vida laboral. Son muchas las funciones que hasta hace poco realizábamos de forma presencial que debido a la terrible situación de pandemia nos ha obligado en muchas ocasiones a trasladar a una vía telemática y las relaciones personales ya venían siendo informáticas, ya venían siendo telemáticas, los WhatsApp, los correos electrónicos, las compras por internet. Y un ejemplo muy claro de esta universalización de la tecnología y su reflejo en la justicia lo encuentran en la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia de 230 de este mismo año, de 7 de julio, que reconoce la necesidad o señala la necesidad de que las administraciones públicas utilicen las redes sociales en su comunicación con los ciudadanos y se respete por estas vías el derecho de petición. En esta resolución constan como pruebas, entre otras, la copia impresa de una página web del Messenger de Facebook, lo que se conocen como pantallazos. Veremos que a veces ha habido confusión con respecto a este concepto, porque en realidad un pantallazo es, imagino que lo conocen, es la
fotografía que se saca a la pantalla desde el propio terminal, bien desde el ordenador, bien desde un teléfono móvil. Es posible que el propio terminal capture lo que se está viendo en la pantalla. Veremos además alguna resolución del Alto Tribunal Español en el que confunde esto de pantallazo, pero bueno, comúnmente es entendido así. En esta resolución que les decía, en esta sentencia reciente de la Corte Constitucional de Colombia, tenemos por tanto un pantallazo del Messenger de Facebook, una copia impresa de una página de Facebook y copias impresas del contenido de distintas páginas web. Todas estas evidencias son lo que conocemos como prueba tecnológica. ¿Qué son? Bien, para entender qué es una prueba tecnológica tenemos que acudir a la distinción o recordar la distinción que hacía el procesalista italiano Carneluti entre fuente de prueba y medio de prueba. Fuente de prueba es todo aquel elemento extraprocesal que pueda tener relevancia o que pueda servir para acreditar un hecho en un proceso. Piensen que puede ser una fuente de prueba un ordenador, unas muestras biológicas, unos rastros de sangre que se quedan en el lugar de los hechos, un contrato, un teléfono móvil, un señor que ve cómo un tercero produce unos daños en un vehículo, unas imágenes grabadas por unas cámaras de videovigilancia y todo lo que puedan imaginar. Las fuentes de prueba son ilimitadas. Todo lo que pueda servir para acreditar un hecho en un proceso es una fuente de prueba, distinto a lo que es un medio de prueba. Los medios de prueba es el procedimiento, el mecanismo a través de los cuales es posible incorporar esas fuentes de prueba al proceso. Estos mecanismos procesales, por tanto, permiten incorporar de una manera ordenada las fuentes de prueba. Bien, lo que coloquialmente denominamos como fuente de prueba, como prueba tecnológica, es en realidad una fuente de prueba que se aporta al proceso a través de algunos de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico como medios de prueba. Siempre y cuando, eso sí, estas fuentes de prueba se hayan obtenido con pleno respeto a los derechos fundamentales. Bien, fuentes de prueba tecnológica, pruebas tecnológicas, hay tantas como nos podamos también imaginar, y habrá más según el estado de la ciencia avance. Ya saben que en tema de tecnología, de lo digital, siempre avanza mucho más rápidamente de lo que podemos imaginar. Pueden constituir fuentes de prueba tecnológica un WhatsApp, un correo electrónico, un ordenador, una imagen digital, un vídeo, un comentario en un foro, un tweet, un mensaje enviado por una aplicación tipo Instagram. Todo este tipo de evidencias son pruebas tecnológicas y son fuentes de prueba que son evidentemente susceptibles de ser aportadas al proceso judicial. El órgano judicial o la justicia no puede quedar al margen de esta, que es nuestra realidad. Nos movemos nos relacionamos con la tecnología. Estas pruebas tecnológicas tienen dos características, dos elementos en común que creo que es interesante poner de relieve. La primera es que todos los elementos tecnológicos tienen lo que conocemos como metadatos. Es decir, un conjunto de información, de datos almacenados en forma de ceros y unos que se transforma en información legible y que permite aportar facilitar información más allá de la visible de la prueba tecnológica. Y les pongo un ejemplo. Una fotografía digital puede darnos información oculta o estos metadatos de la fotografía digital nos puede indicar qué cámara fotográfica ha realizado la fotografía, en qué coordenadas GPS se ha tomado la imagen, en qué día se tomó la fotografía, si ha sido modificado el archivo posteriormente a su
creación, esta información que de primeras no es visible, pero que sí es accesible con su transformación a través de bien conocimientos más o menos avanzados, es lo que conocemos como metadatos. Estos metadatos pueden servirnos en ocasiones para aportarnos una información que otro tipo de pruebas no nos dan. En ocasiones un documento escrito en papel, un documento físico, no nos da información de la... Bueno, podemos ver la fecha en la que está firmado, pero no podemos evidenciar, bien quizá con algún informe pericial, pero es más complicado determinar la fecha concreta de creación, si ha sido posteriormente modificado, etc. Esto sí podemos hacerlo con las pruebas tecnológicas. Por tanto, estos metadatos es información que puede sernos útil. No siempre tendrá que utilizarse la prueba tecnológica y ahora lo veremos cuando hablemos de la importancia de los informes periciales en la aportación de las pruebas tecnológicas. Nuestro Tribunal Español, el Tribunal Supremo, el más alto tribunal de nuestro país, llegó a decir en el 2015 que las pruebas tecnológicas son susceptibles de manipulación, ahora lo veremos, y que por ello siempre tendrían que venir acompañadas de un informe pericial. Bueno, casi todas las pruebas que se pueden aportar al proceso pueden ser manipulables, cuestionadas. Podemos tener un testigo que no ha o que miente en un proceso judicial, al margen de que luego haya herramientas para probar o para castigar esta mentira en el proceso judicial. Pero bueno, se ha creado cierto temor a la volatilidad de las pruebas tecnológicas, a la posibilidad de manipular las pruebas tecnológicas. Es cierto que es posible manipular, por ejemplo, un WhatsApp, un correo electrónico, yo no sé cómo, pero bueno, puede hacerse, pero bueno, como en cualquier otro tipo de pruebas, y para eso ya tenemos herramientas procesales para ello. Decía que una de las características principales de las pruebas tecnológicas es el que contienen estos metadatos, esta información ulterior que puede sernos útil en el proceso, y que les decía que pese a sernos útil, en ocasiones ha servido para decir que este tipo de pruebas pueden ser manipuladas. La segunda de las características que quería resaltarles sobre las pruebas tecnológicas es el de su potencial intrusivo. Las nuevas tecnologías llegan mucho más lejos de donde llegamos nosotros y no sabemos hasta dónde se llegará a su alcance. Imaginen la videovigilancia, la grabación de la imagen y del sonido. Permite un control mucho mayor de aquel que pueda realizar un guarda de seguridad. Además, es un control mucho más económico y constante. En el caso de que contratásemos a un profesional de la seguridad, tendríamos que contratar a varios para que cubriesen todos los turnos, tendríamos que pagarle su salario, su alta en la seguridad social, y tiene más fallos que una cámara de videovigilancia que está 24 horas, 7 días a la semana grabando, y desde luego con unos costes económicos menores. Pero, como señalaba hace poco el magistrado de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, el verdadero valor de la tecnología reside precisamente en su capacidad de registro. Un disco duro almacena mucha más información que un archivo en papel. Los emails se conservan, mientras que las cartas en papel, que aún tenga la suerte de recibirlas, se tiran. Los teléfonos móviles almacenan mucha más, guardan mucha más información, guardan todos nuestros movimientos diarios, que no se quedaban registrados en el ámbito, digamos, no tecnológico o analógico. Advertimos, pues, con la tecnología una diferencia cualitativa y una diferencia cuantitativa respecto de aquello que no es digital. En una expresión muy gráfica que escuché decían que el registro de un dispositivo tecnológico, como pueda ser el de un teléfono móvil, que bueno, nos acompaña cada día a la mayoría de los profesionales, bueno, en el ámbito profesional y en el ámbito personal, o incluso un ordenador, por ejemplo,
puede desnudar virtualmente a una persona, y es cierto. Pero esta sentencia que les acabo de citar, la que ven en la diapositiva, esta de la Corte Constitucional de Colombia, relativamente reciente, del 7 de julio, no es la única de la Corte Constitucional que se refiere a las pruebas tecnológicas. De especial interés es también la sentencia de la Corte Constitucional T43-20 del 10 de febrero, que se refiere precisamente a la eficacia de las pruebas tecnológicas. Esta resolución resuelve la eficacia de unos WhatsApps en el marco de un proceso laboral de despido. Y la Corte Constitucional en esta sentencia señala literalmente que no puede desconocerse la posibilidad de que mediante un software de edición, un archivo digital impreso que contenga texto, no puede desconocerse la posibilidad de que mediante un software de edición, un archivo digital impreso que contenga texto pueda ser objeto de alteraciones o supresiones. De ahí el valor suasorio atenuado que el juzgador debe reconocerle a estos elementos. De manera que tomándolos como indicios los analice de forma conjunta con los demás medios de prueba. Esto es, como les decía, como les adelantaba hace un momento, la Corte Constitucional advierte de la posible manipulación de este tipo de pruebas tecnológicas. Si bien es cierto que termina por concluir que las diferentes capturas de pantallas de las conversaciones que se habían aportado al proceso sostenidas en la aplicación de WhatsApp presentan un valor de prueba indiciaria que, dice más adelante, fueron analizados de forma conjunta con los demás rudimentos probatorios, lo cual permitió estructurar el razonamiento efectuado en esta providencia. Lo tienen en el párrafo 53 de la sentencia. Es decir, que la Corte Constitucional advierte de la posibilidad de manipulación de este tipo de pruebas, pero termina por reconocer la eficacia de las mismas. Algo similar, como les adelantaba, sucedió o pasó en España, donde también se ha generalizado esta idea del riesgo de la manipulación de las pruebas tecnológicas, lo que en la práctica produce cierto rechazo a los operadores jurídicos, abogados y a jueces sobre la aportación y práctica de estas pruebas en los procesos judiciales. A esta idea en España se llega tras una relevante sentencia del Tribunal Supremo 302-2015, creo que las tienen también a su disposición en el bloque de sentencias que tendrán, en el que literalmente se dice, y les leo, la posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa este intercambio de ideas forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que el único usuario se relaciona consigo misma. Esta sentencia además se cita por muchos peritos informáticos porque en la misma sentencia se habla de la necesidad de que estas pruebas tecnológicas vengan acompañadas siempre de un informe pericial. Es verdad que dice esto, pero es verdad que a renglón seguido termina por admitir la prueba sin ningún informe pericial para su valoración. Les narro los hechos. En esta sentencia, o los hechos que traían causa de esta sentencia, son de una menor que sufre abusos sexuales por parte de la pareja de su madre. La menor finalmente termina por denunciar los hechos a la Guardia Civil, un cuerpo policial español, y los agentes, además de tomarle declaración, lo que realizan es una fotografía al teléfono móvil de la menor. Esto es lo que les decía, que bueno, luego en la sentencia se habla de unos pantallazos, no es exactamente un pantallazo, es una fotografía externa sacada desde una cámara a la pantalla de un ordenador, pero bueno, en la sentencia se habla de pantallazo, que en realidad hace referencia a la imagen sacada desde el propio dispositivo, pero bueno, una cuestión de matiz. Esta fotografía sacada a la pantalla de la menor, en la que había hablado, en la que había mantenido una conversación por la plataforma de mensajería instantánea 20 Messenger,
similar a la que pueda ser Facebook Messenger, es aportada al proceso y es impugnada por el acusado. El asunto llega al Tribunal Supremo Español y señala que pese a que existe este riesgo de manipulación de la prueba tecnológica, la admite porque venía reforzada por la declaración del amigo con el que mantuvo esta conversación. Concurre también la declaración de los agentes que tomaron declaración a la menor y aplica una carga de la valoración de la prueba que tenemos en nuestro sistema procesal de facilidad probatoria, en tanto que la menor había facilitado al órgano judicial la clave, el usuario y la clave de acceso a su plataforma para que los magistrados pudiesen comprobar la verosimilitud de la prueba tecnológica o de la conversación mantenida. En todo caso, como les decía, la prueba tecnológica, lo digital, forma parte de nuestra vida, de nuestro entorno personal y laboral e irremediablemente las fuentes de prueba de esta naturaleza tienen relevancia y cada vez en mayor medida para el proceso judicial. Pero no todas valen. Me ocuparé en los minutos que siguen de la validez de este tipo de evidencias digitales. Al respecto de la posibilidad o de la validez de las pruebas tecnológicas, se aplica lo mismo que para el resto de pruebas, la licitud, la obtención por medio de, o la obtención por medios que respetan los derechos fundamentales. Al respecto, el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana sostiene en su inciso final que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Esto es, que la prueba que se obtenga con la conculcación de derechos fundamentales es ilícita y no tiene validez, no tiene cabida en el proceso judicial. En España tenemos algo similar, aunque no en la Constitución, como creo que sería deseable, sino en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sostiene que no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales. Así, bueno, habla de directa o indirectamente referido a que, bueno, las que se obtengan con vulneración de derechos fundamentales directamente no valen, pero tampoco todas aquellas que se puedan derivar de la primera prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Así, lo que se sustrae de un domicilio al que se ha accedido sin autorización judicial o sin consentimiento del titular no puede aportarse al proceso. Tampoco la conversación telefónica intervenida con autorización judicial sin la debida motivación por parte del juez competente. Ni tampoco el registro de una agenda personal si no media ninguno de los requisitos para la limitación del derecho a la intimidad. Ni estas pruebas que se han obtenido con vulneración de derechos fundamentales por no cumplir los derechos fundamentales, lo saben, se pueden limitar, pero siempre cumpliendo una serie de requisitos que vienen en leyes orgánicas. Pues bien, cuando esta limitación va más allá de ese límite, se vulneran los derechos fundamentales y en esa vulneración de derechos fundamentales la información obtenida no puede ser aportada a un proceso judicial. Ni esas ni todas aquellas pruebas que se conozcan, en principio, a partir de las primeras. Pues bien, podemos observar cómo esta teoría clásica se ha visto alterada por la incidencia de las nuevas tecnologías. Y esto porque, de un lado, la afectación a los derechos fundamentales clásicos es diferente, y de otro, porque la nueva realidad ha propiciado la creación de nuevas garantías constitucionales. Así, en primer lugar, y por citar solo algunos ejemplos, sobre la intimidad, esta garantía ampara la información más sensible de un ciudadano protegida de la divulgación de terceros. Cuando estudiamos el derecho a la intimidad es posible advertir tres niveles definidos por Huffman y Seidel,
explicados como esferas concéntricas, con una información de datos con mayor o menor protección. Así diferenciamos una esfera pública con aquella información que un ciudadano difunde abiertamente, una esfera intermedia, privada, con aquellos datos que el particular sí comparte con un grupo más reducido de allegados, y finalmente una esfera íntima, con aquellos datos sensibles ligados a la dignidad del ciudadano, que constituyen el núcleo esencial del derecho a la intimidad y que son los que protegen el derecho a la intimidad reconocido constitucionalmente. En todo caso, estos datos que integran el núcleo duro, la esfera íntima, en el derecho a la intimidad, pueden ser cedidos y conocidos por terceros siempre que el titular del derecho así lo consienta. No sé si están pensando en la cantidad de datos íntimos que tienen ustedes en sus terminales, en su ordenador, en sus dispositivos móviles, información sobre salud, información sobre sus relaciones afectivas, su ideología, notas profesionales. Cada vez en mayor medida tenemos esta información digitalizada y por ello también es exigible la protección de este derecho a la intimidad en el ámbito tecnológico. Así, el Tribunal Constitucional Español ha declarado que es evidente que cuando su titular, el titular del derecho a la intimidad, navega por Internet, participa en foros de conversación o redes sociales, descarga archivos o documentos, realiza operaciones de comercio electrónico, forma parte de los grupos de noticias, entre otras posibilidades, está revelando datos acerca de su personalidad que pueden afectar al núcleo más profundo de su intimidad, por referirse a ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre su salud, orientaciones sexuales, etc. Lo tienen esta referencia en la sentencia primera que tienen citada en la diapositiva, 173/2011 del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre. Importante en el ámbito tecnológico, como les decía hace un momento, la información que los ciudadanos, los particulares, difundimos abiertamente no afecta al derecho a la intimidad. Pues bien, el acceso a aquella información íntima que hemos publicado en Internet, en redes sociales, por ejemplo, tiene carácter público y, por tanto, la jurisprudencia entiende que el acceso a esta información no vulnera ningún derecho a la intimidad. Así que tengan ustedes presente toda aquella información íntima que en muchas ocasiones compartimos a través de redes sociales. Un ejemplo de esta sentencia es la segunda que tiene citada en la diapositiva, la sentencia del Tribunal Supremo 185/2019 de 2 de abril, en el que se condena al acusado por un delito de enaltecimiento del terrorismo por unos comentarios vertidos en Twitter, en una cuenta en abierto. Pero bueno, como estas tienen muchas también de la Audiencia Nacional. En este sentido, atención también, porque hay resoluciones que entienden que cuando un ciudadano comparte con otros usuarios, compañeros de trabajo, familiares, documentos digitales en un dispositivo de almacenamiento masivo, un pendrive, un disco duro, o incluso en la nube, o guarda información en un dispositivo compartido, que es utilizado por varias personas, existe un consentimiento tácito para el acceso a esta información. También lo dice el Tribunal Supremo en la sentencia 287/2017 del 19 de abril. Sobre otro derecho fundamental, la protección del domicilio, no tenemos muchos ejemplos jurisprudenciales, pero estoy segura que cobrará relevancia en el futuro en la medida en la que cada vez más en nuestros hogares tenemos aquellos dispositivos tecnológicos a través de los cuales terceros pueden llegar a acceder remotamente a aquello que ocurre en el interior del hogar, en lo que se conoce como intrusión virtual.
Es decir, la intrusión virtual es aquella posibilidad de que terceros ajenos al domicilio puedan conocer lo que allí sucede, activando cámaras de forma remota, conociendo rutinas o incluso mapeando la vivienda. En España tenemos una resolución en la que, bueno, es la que se suele citar respecto a la inviolabilidad del domicilio, pero desde luego no es creo, en lo que están pensando cuando les acaba de plantear las posibilidades de futuro que existen. Yo estaba pensando en estos dispositivos en los que, bueno, uno puede tener en casa para decirle, dígame qué tiempo hace o ponme la canción aquella, o incluso hubo una polémica hace algunos meses porque un robot de cocina, o porque se descubrió que un robot de cocina de una empresa, un supermercado conocido, tenía instalados un micrófono dentro del aparato, y las posibilidades que eso existe, además de otros dispositivos como puede haber para la limpieza del hogar, en el que necesita el registro de cierta información, y no porque ya sean las empresas las que puedan acceder a esta información privada del domicilio, sino porque puedan quizás ser hackeadas y utilizadas por terceros. Les decía que en España se suele hacer referencia a una sentencia sobre la inviolabilidad del domicilio y las nuevas tecnologías, que no tienen nada que ver con estas herramientas. Es la sentencia 329-2016 del 20 de abril, que viene referida a la ilicitud de la información obtenida en una diligencia policial en la que se utilizan unos prismáticos con un aumento técnico del visor para observar lo que ocurre en una vivienda. El Tribunal Supremo anula la condena porque la única prueba de cargo era esta observación policial realizada con éxito gracias a que en la vivienda observada no existían ventanas que impidiesen, digamos, cubrir la intimidad, y que permitió a los agentes policiales desde un edificio de enfrente, con unos prismáticos, con una visión ampliada, conocer que en el edificio de enfrente un acusado entregaba a otro una bolsa con unos paquetes sospechosos de contener droga, y posteriormente produjo la detención de estos sujetos en el portal de la vivienda. El Tribunal Supremo, en esta sentencia, señala que cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad, no pueden ser neutralizados con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión. El domicilio, como recinto constitucionalmente protegido, no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hayan debidamente cerradas. Pero bueno, como les digo, de seguro tendremos nuevas sentencias, nuevas resoluciones que hablarán de la posible intromisión virtual a través de cualquiera de estos dispositivos de terceros, bien terceros malintencionados, como puedan ser hackers bien intencionados, pero también a través de fuerzas y cuerpos de seguridad. Sobre el derecho al secreto de las comunicaciones, sí existen muchas resoluciones en las que ya se habla de la posible incidencia en este derecho por el uso de las nuevas tecnologías. Este derecho fundamental al secreto de las comunicaciones es ampliable a aquellas comunicaciones telemáticas como el WhatsApp, el correo electrónico o las conversaciones mantenidas por aplicaciones de mensajería instantánea o de mensajería bidireccional, como puedan ser Facebook Messenger, por ejemplo. Sentencia relevante, les traigo dos. La sentencia del Tribunal Constitucional 70-2002 del 3 de abril, que señala que la intervención del correo electrónico y de la misma manera de una aplicación de mensajería instantánea también afecta al derecho al secreto de las comunicaciones cuando el proceso de comunicación no ha terminado. O la sentencia 786-2015, que determina el acceso policial sin autorización judicial a programas de mensajería instantánea de un ordenador. Creo que se trataba de un chat de un ordenador, un chat interno de una empresa.
no vulneraba el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones porque no se inmiscuía en un proceso de comunicación en marcha. En la jurisprudencia española, el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones está muy bien definido por vía jurisprudencial. Y en los tribunales han señalado, por un lado, que el derecho al secreto de las comunicaciones afecta a aquellas comunicaciones en marcha y, por tanto, el acceso a una carta postal abierta ya no afecta al derecho al secreto de las comunicaciones, y esta teoría ha tratado de llevarse a la vía tecnológica, cuando en realidad creo que no es acertado, porque un correo electrónico puede ser abierto y configurado para estar cerrado de nuevo, lo que no ocurría en una carta en papel. Pero bueno, se ha trasladado esta teoría, que imagino que de ahí futuro se corregirá. Y el secreto de las comunicaciones en España también es un secreto de comunicaciones frente a terceros. Eso significa que quien forma parte de la conversación, si aporta la conversación, bien porque la ha grabado, a un proceso judicial, no está afectando o no está ni vulnerando el secreto de las comunicaciones. Vulnera el secreto de las comunicaciones si graba a otra persona y aporta esa comunicación a un proceso judicial. Por tanto, bueno, aquí reconoce la posible afectación en esta última sentencia del 2015, la posible afectación al secreto de las comunicaciones, pero dice que como ya es una conversación que había acabado, que no se había accedido a la misma en el momento en el que se estaba llevando a cabo, que por tanto no hay afectación, no hay vulneración de este derecho fundamental. Pero además en España los tribunales han creado dos nuevos derechos fundamentales a la luz o fruto de este uso extensivo de las nuevas tecnologías. Uno de ellos es el derecho a la protección de datos, que ha cobrado una importancia especial en nuestro ordenamiento. Es un derecho fundamental que no viene reconocido en la Constitución española, pero que ha sido reconocido por vía jurisprudencial a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional 290 y 292 del año 2000, ambas del 30 de noviembre, y que ubican dentro del artículo 18.4 de la Constitución española. Este derecho a la protección de datos ampara aquellos datos privados, aquella información no útil. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las esferas? Digamos, estos datos que se pueden encontrar dentro de la esfera intermedia, información no útil que el particular puede dar a conocer o no a una determinada persona, a un grupo reducido de personas, pero que excluye del conocimiento más amplio de la sociedad. Un ejemplo de la aplicación de este derecho fundamental a la obtención de pruebas tecnológicas lo encontramos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con la sede en Sevilla, Social 905-2019, que anula la prueba del despido al considerar que el acceso del empresario al historial de páginas web consultadas por el trabajador vulnera este derecho a la protección de datos. Además de este derecho, con un reconocimiento bastante amplio en nuestro ordenamiento jurídico, es ahora el derecho fundamental estrella, digamos, los tribunales, y especialmente el Tribunal Supremo, también ha reconocido el derecho al propio entorno virtual. Este derecho al propio entorno virtual, dice el Tribunal Supremo, que protege la información en formato electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma consciente o inconsciente, con voluntad o sin ella, vamos generando hasta el punto de dejar un rastro susceptible de seguimiento por los poderes públicos. Muy gráfico en este sentido al respecto de este derecho fundamental resulta el profesor Jimeno Sendra, cuando equipara la información que todos de nosotros almacenamos en dispositivos tecnológicos, como pueda ser un teléfono móvil, a pequeñas teselas que individualmente consideradas no tienen relevancia, pero que cruzadas y conjuntamente consideradas
pueden formar o conformar un mosaico pleno de significado que ofrezca un conocimiento muy preciso sobre la personalidad de un ciudadano. Les facilito las sentencias, las tienen allí, las tendrán a su disposición en la plataforma, en las que se habla, en las que el Tribunal Supremo habla directamente de este nuevo derecho al propio entorno virtual. Para mí, creo que es un derecho fundamental sumamente interesante, en tanto que dispensa una protección global a aquella información que podemos contener en un dispositivo tecnológico de almacenamiento, como pueda ser un móvil o un ordenador, y cuya protección parcial a través de los derechos fundamentales que ya teníamos reconocido era insuficiente. En un teléfono móvil las imágenes podemos protegerlas por el derecho a la intimidad, la agenda de teléfonos, el listín, podemos protegerlo por el secreto de las comunicaciones, los documentos que tenemos personales por el derecho a la protección de datos, vale. Pero este derecho fundamental sirve un poco de paraguas, de amparo global a toda esta información conjunta cuyo conocimiento global puede definir muy concretamente qué ha hecho una persona, cómo es una persona, un ciudadano, y afectar desde luego de manera muy, muy relevante a su intimidad. Otra cuestión relevante, y en especial por el foro en el que nos encontramos, es quién obtiene la prueba y su incidencia en la licitud de la misma. En la jurisprudencia española, los requisitos de licitud eran similares para el particular y para los poderes públicos. Y esto por el fundamento de nuestra regla de exclusión. Y esto porque el fundamento de nuestra regla de exclusión es diferente al que tienen en Estados Unidos. En España no se admite la prueba ilícita para que el Estado respete así sus propias garantías constitucionales en el método que ha arbitrado para la resolución de conflictos. Es decir, que en tanto que el Estado pone a disposición de la ciudadanía un proceso judicial para que un tercero imparcial, el juez, dé solución a las controversias que se produzcan en las relaciones jurídicas, se exige el Estado a sí mismo respetar al máximo también los derechos fundamentales, inadmitiendo aquellas pruebas que se hayan obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Porque entiende, y entiendo yo también, que si se admiten ese tipo de pruebas sería tanto como pedir a los ciudadanos que respetasen los derechos fundamentales, pero que el Estado no lo protegiese o no protegiese los derechos fundamentales, dando validez a aquellas pruebas que se han obtenido con su vulneración. De esa manera impide dar validez a todas las pruebas que se han obtenido con vulneración de derechos fundamentales. De forma directa, veíamos en España, y también de forma indirecta, aquellas que vienen derivadas de la prueba que se ha obtenido directamente, también están contaminadas de la ilicitud de la primera y por tanto no vale utilizar las segundas y no las primeras. En el sistema norteamericano, el sistema que rige es el del efecto disuasorio. Esto es, que no se admite la prueba ilícita para desincentivar a los agentes policiales que las obtengan en la investigación de los delitos. Como ven, el fundamento en uno y otro sistema es distinto, en tanto que para el sistema español es la importancia y el respeto a sus propios derechos fundamentales, y el norteamericano el efecto disuasorio. Así les he facilitado, no lo tienen en la diapositiva creo, pero las tienen a su disposición, algunas resoluciones de relevancia en España en las que se analiza la licitud de la información conocida por agentes policiales en una sentencia muy interesante en un ordenador de un ciudadano. Es un ciudadano que lleva a reparar su
estoy pendiente del tiempo, creo que me quedan unos minutos. Es un particular que lleva un ordenador a un informático para que le repare porque no le funciona el altavoz. El informático lo arregla y procede a comprobar si se ha reparado siguiendo el procedimiento que hace siempre. Entra en la carpeta de mis documentos, una carpeta que está predefinida en todos los sistemas, en todos los ordenadores con sistema Windows, y cuando accede a esta carpeta entra en un vídeo para ver si funciona el altavoz. Cuando lo abre descubre unos vídeos de pornografía infantil. ¿Qué hace? Bien, en nuestro sistema, en España tenemos una ley de enjuiciamiento criminal muy antigua, de 1882, que es verdad que ha sido posteriormente modificada, pero hay un artículo que siempre nos gusta mucho destacar, que exige la obligación o que regula la obligación de todo ciudadano español de que cuando conozca un delito, cuando tengan conocimiento de un delito, lo ponga en conocimiento de autoridades policiales o judiciales. Este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla una multa para aquellos ciudadanos que no cumplen con esta obligación de 250 a 500 pesetas. Las pesetas es una moneda que hace 21 años que no utilizamos en España, pero nuestra ley de enjuiciamiento criminal sigue manteniendo esta multa en pesetas y además la multa es irrisoria. Traducido en euros sería algo así como de 1,5 euros a casi 2 euros, lo que lo he comprobado. En pesos colombianos sería de 6.400 a 7.400 pesos. En fin, es una multa casi anecdótica. Pero bueno, nuestro informático fue buen ciudadano, avisó a las autoridades policiales y cuando se personaron, los agentes accedieron al ordenador. Vieron que efectivamente existían muchos archivos de pornografía infantil y detuvieron al propietario del ordenador. Cuando se inició el proceso judicial penal contra esta persona, él alegó ilicitud de la prueba tecnológica. Y hubo 2 resoluciones. Bueno, el asunto llegó también al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional y posteriormente a los órganos europeos. Tanto el Tribunal Supremo en la sentencia 307/2009 del 18 de febrero, que la tendrán a su disposición, cuanto el Tribunal Constitucional en la 173/2011, el 7 de noviembre, declaran lícita la obtención de las imágenes porque alegan que existía un riesgo de destrucción de las pruebas. Bueno, quizá nuestro acusado, condenado posteriormente, no era muy experto en asuntos tecnológicos y en tanto que llevó a reparar este ordenador al informático y en tanto que guardaba esos archivos en una carpeta de mis documentos, no en una carpeta secreta, sino una carpeta accesible perfectamente, pues bueno, no. Es dudoso ese posible riesgo de destrucción de pruebas y por tanto el asunto llegó a Estrasburgo y en la sentencia del Tribunal Europeo del 30 de mayo del 2017 de Rueda contra España entendió que el acceso policial no era proporcional ni ajustado a los fines. Pues bien, aunque hasta ese punto los tribunales españoles sí que habían puesto en el mismo nivel las pruebas obtenidas por particulares y por poderes públicos, de un tiempo a esta parte los tribunales han comenzado a admitir otros criterios respecto de las pruebas obtenidas con conculcación de derechos fundamentales por parte de los particulares. Esto, a mi parecer, es peligroso, se siga el fundamento que se siga. Para la tesis de la exclusión probatoria basada en el respeto a las garantías constitucionales, no tiene sentido degradar el valor de las mismas, de estas garantías constitucionales, por el mero hecho de que sean obtenidas por particulares. Y si se sigue el criterio del efecto disuasorio, esta tendencia podría llevar a los agentes policiales a instar a los particulares a que fuesen ellos quienes obtuviesen las pruebas prohibidas. Este cambio de criterio
y como verán, a mi juicio, de fundamento, en España ha venido de la mano de lo que se conoce como caso Falciani. No sé si les sonará. Falciani era un trabajador del banco suizo HSBC que tiene acceso bancario a las cuentas de muchos ciudadanos, 13.000, 1.500 de ellos españoles. Le cede la información, no se sabe muy bien cómo sucede esto, hay dudas, pero bueno, esta información termina en manos de la Fiscalía. Sí, fenomenal, de acuerdo con mi reloj. Sí, llego. Les contaba que el señor Falciani era un trabajador del banco HSBC, que tiene acceso a información bancaria de muchos ciudadanos. Le cede esta información a la Fiscalía francesa y por los acuerdos de colaboración entre Estados europeos, esta información acaba en el gobierno español. Y el organismo público que gestiona el pago de los tributos comienza a pedir la regularización de los activos. Para aquellos ciudadanos que no respondieron al requerimiento, la justicia española inicia acciones legales, acciones penales. Y en uno de estos procedimientos, uno de los no contribuyentes, digamos, porque no era muy contribuyente, impugna la ilicitud de la prueba tecnológica obtenida por el señor Falciani, porque no existía consentimiento del cliente, no existía consentimiento del banco ni tampoco de una autoridad judicial. Este asunto termina en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, que resuelven en las dos sentencias que tienen en pantalla. Y al respecto, el Tribunal Supremo, en su sentencia, fundamenta que la prueba ilícita en nuestro país ha ido experimentando una evolución en su tratamiento, que los datos aportados por el organismo tributario español acreditan que el acusado era titular de las cuentas identificadas en los archivos y, atención, que la prueba obtenida por un particular, en tanto que es un tercero ajeno a la administración del Estado, es lícita en tanto que no recaía en él, en el particular, ningún especial deber en esta materia y que solo debía haber sido declarada ilícita si la conducta que afecta al derecho fundamental del acusado, el derecho a la intimidad, es verdad que se habla de un posible derecho al secreto bancario, pero ese derecho como tal no existe. Hubiera podido, digo que solo debería haber sido declarada ilícita si la conducta hubiera procedido de un agente del Estado, es decir, un policía, un fiscal o un juez. Es decir, que el Tribunal Supremo declara la regla de exclusión de la prueba ilícita se fundamenta en la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a la actividad investigadora del Estado personificado en cualquiera de sus agentes. Y desestima así el recurso, señalando que lo que prohíbe el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nuestro equivalente al 29 de su Constitución, es la obtención de las pruebas por los agentes al servicio del Estado. ¿Ven el cambio de fundamento? Hemos pasado del máximo respeto a los derechos fundamentales al efecto disuasorio que existe en la jurisprudencia norteamericana. Y con ello se crea una nueva exclusión probatoria. Es lícita la prueba obtenida por particulares que ha actuado por su cuenta y riesgo sin formar parte de ninguna investigación pública y sin ánimo de recopilar o prefabricar pruebas. Hay autores y con esto acabo, que critican este argumento por dos motivos. Uno, porque precisamente la Audiencia Nacional, cuando se pidió la extradición del señor Falciani, la denegó sobre la base de que estaba colaborando con la justicia española. Esto es, que sí estaba colaborando con la justicia y, por tanto, no existía motivo para que, de acuerdo con el argumento del Tribunal Supremo, se excluyese esta prueba.
y además porque no hay razón por la que privar de valor a las pruebas recopiladas por particulares para ser usadas en un procedimiento judicial y legitimar la de aquel que la obtiene por los cauces ilícitos y en realidad además obtenida parece para la obtención de un rendimiento económico. El Tribunal Constitucional resuelve en el mismo sentido que el Tribunal Supremo, exigiendo o señalando la licitud de la prueba tecnológica. En definitiva, y por concluir, la prueba tecnológica es fuente de prueba, la obtención de la prueba tecnológica afecta a los derechos fundamentales clásicos, pero también ha creado nuevos derechos fundamentales como el de la protección de datos y el derecho a la propio entorno virtual, y en España la jurisprudencia ha abierto la puerta a modificar los criterios de ilicitud para los casos de obtención por particulares, si bien esta tendencia creo no parece encajar en los fundamentos de la exclusión probatoria. Quedo a su disposición para cualquier duda, inquietud, aclaración en las que pueda ayudarles, auxiliarles. Y, por supuesto, mi gratitud a la profesora Ramírez Carvajal, a la Alcaldía de Medellín, por la invitación, pero también y especialmente a todos ustedes por la atención y la buena disposición. Espero que mi contribución les haya sido de interés y de utilidad. Sí. Agradecemos a la doctora Paloma Raval Platero por su excelente intervención. Doctora Paloma, desde el público asistente a este quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública nos han formulado dos interrogantes que procederé a planteárselos. La primera pregunta es, ¿cómo armonizar los derechos a la intimidad y el nuevo derecho a la protección de datos con la publicidad de los procesos judiciales? Contesto a esta y luego vemos la siguiente. Si desea, le planteo inmediatamente la segunda porque se relaciona. También Vale. la segunda pregunta es cómo armonizar los derechos a la intimidad y los nuevos derechos que se han creado con ocasión de la implementación de la prueba tecnológica en los procesos judiciales con la prevalencia del interés general, para no caer, como lo manifestaba usted al finalizar su ponencia, con las inquietudes, con las críticas que se pueden generar frente a la posición de admitir la prueba en principio ilícita, pero que ha sido practicada por particulares, en garantía de esa prevalencia del interés general y del interés de la sociedad para garantizar la justicia en los procesos judiciales. Bien, sobre la primera cuestión es interesantísimo y estoy trabajando en ello porque en España, les cuento, todas las sentencias del Poder Judicial, digamos todas aquellas sentencias que no son del Tribunal Constitucional ni de otros órganos consuetudinarios, se publican en España anonimizadas, es decir, todas las sentencias en España se publican con otros nombres que no son los de sus protagonistas o los de las personas que han intervenido en el proceso. De esta forma, el Poder Judicial entiende que protege la protección de datos de los ciudadanos que acuden a la justicia. Esto en realidad choca con, a mi parecer, el principio de publicidad del proceso, que exige que las audiencias se celebren en audiencia pública, es decir, abiertas a los ciudadanos. Incluso se han celebrado ya audiencias por vía telemática, pero también se entiende este principio de publicidad que está en nuestra Constitución como la necesidad de que las sentencias se publiquen en abierto. Y así lo entiende nuestro Tribunal Constitucional. Nuestro órgano constitucional, el intérprete constitucional, publica las sentencias íntegras, con los nombres y apellidos de los litigantes, salvo algunos casos. Hay asuntos, digamos, en los que han participado menores, delitos de violencia sexual. Hay determinados asuntos en los que se pide y se adopta cierta anonimización. Pero en el resto son públicos
Y en los procesos europeos, en las sentencias que dictan órganos judiciales europeos, las sentencias son tan públicas como que el nombre de las sentencias son precisamente el de las personas. Cuando les decía, creo que la sentencia que citaba era de Trabajo Rueda, es precisamente porque son los apellidos de la persona que acudió al órgano judicial. Entonces, bueno, en España se ha optado porque las sentencias sean anonimizadas, pero creo que es importante para cumplir con el principio de publicidad el que las sentencias se publiquen íntegras. Es cierto también que eso tenemos que intentar compatibilizarlo con las bases de datos en Internet. Es decir, creo que cuando las sentencias se publican íntegras, tiene que ser únicamente de acceso a los ciudadanos, perdón, a los especialistas. Hay muchas sentencias que no se entienden si no se sabe quién son los protagonistas. Tenemos ejemplos en España de asuntos de personalidades reconocidas que no son entendibles si no sabemos quiénes protagonizan estas sentencias. Y esto solo se consigue a través de la publicidad de la identidad de las personas que están en el proceso. Sobre la segunda cuestión, sí creo que la intimidad es un derecho fundamental a proteger, estemos o no en el ámbito tecnológico, y que la ilicitud probatoria debe predicarse tanto de la obtención por particulares cuanto de la obtención por los poderes públicos, en tanto que la ilicitud probatoria es un ejemplo más del máximo respeto a los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. No sé si he dado respuesta así a las dudas planteadas. Muchísimo por su intervención, por las respuestas que nos ha brindado frente a las preguntas que ha propuesto el público. De esta manera, doctora Paloma, desde el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico de la Secretaría General del municipio de Medellín y la Red Interinstitucional para el Estudio del Proceso y la Justicia, agradecemos su intervención, agradecemos su aceptación en participar de este evento y esperamos poder contar con su asistencia y con sus ponencias en próximos eventos. Que tenga un excelente día, doctora Paloma. Por supuesto, gracias a ustedes. Ha sido un lujo. A continuación, daremos paso a la ponencia titulada El proceso tributario, complejidades frente a la tecnología y la prueba, a cargo de la doctora Natalie Higuera Rodríguez, quien es abogada y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, es contadora pública de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un máster en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca. La doctora Higuera es paracadémico del Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario y coordinadora de la Clínica de Procedimientos y Acciones Tributarias de la Universidad del Rosario en Bogotá. La doctora Higuera también es abogada senior en la firma Quiñoz Cruz Abogados y nos hablará del proceso tributario y sus complejidades frente a la prueba tecnológica aplicada en esta clase de procedimientos. Gracias por aceptar esta invitación, doctor Higuera. Adelante. Agradecer a la doctora Diana Ramírez y a la Alcaldía de Medellín por esta oportunidad y por esta convocatoria. A continuación vamos a hablar de temas tributarios, no sin perder el horizonte que nos ha planteado de manera excepcional la doctora Paloma. La doctora Paloma ya nos habló de las reglas procesales y probatorias necesarias que deben ser transversales a cualquier procedimiento
en general. La doctora Paloma nos habló de procedimientos en derechos humanos, en intercambios de información electrónica para procesos financieros, y en este espacio vamos a hablar de eso que nos habló la doctora Paloma, pero aterrizado al procedimiento tributario. Cuando hablamos de procedimiento tributario, tenemos que tener en cuenta dos enfoques. El enfoque de la administración tributaria, que es la encargada de fiscalizar, cobrar, administrar recursos provenientes del fisco, y desde el punto de vista del contribuyente. Todos los que estamos aquí conectados en este seminario internacional somos contribuyentes de cualquier clase de tributo. Nuestros sistemas tributarios en general, internacionales, colombianos, hablo por la doctora Paloma, en España el sistema tributario es muy parecido al colombiano. Tenemos muchas clases de gravámenes y de tributos que casi abordan cualquier actividad ejercida por el ser humano. Desde que nos levantamos estamos pagando tributos, tasas o contribuciones. Prender la luz, estamos consumiendo energía, estamos pagando una tasa. Abrir el grifo del agua, estamos consumiendo agua, pagamos una tasa que es el agua. Si vamos a comprar un café, vamos a disponernos a pagar IVA o impuesto al consumo. Estaremos sometidos al impuesto sobre la renta, impuesto de industria y comercio, predial, vehículos, etc., etc. Y todos esos tributos, pues claramente están enmarcados dentro de un procedimiento reglado por el Estatuto Tributario Nacional que debe ser respetado por las autoridades nacionales y departamentales a la hora de cobrar esos tributos. El problema no viene en relación con los contribuyentes juiciosos que pagan sus tributos en tiempo y que los pagan bien. El problema para la administración y para el contribuyente surge cuando existen incompatibilidades en lo que la administración considera que el contribuyente debe haber tributado y lo que él efectivamente tributó. Con ese abrebocas, hablaremos de algunos asuntos preliminares de procedimiento y nos enfocaremos en dos problemas de tributación que son nuestro día a día y sobre todo que se han potencializado a partir de esta crisis del COVID-19 que han afrontado nuestros países. Lo primero es, tratándose de procedimiento tributario en general, existen 4 procesos generales, o pues son los más comunes, existen otros más pequeñitos, pero digamos que todos los procedimientos tributarios los podemos enfocar en 4 tipos de procedimientos. El primero es el procedimiento de determinación, donde el objetivo de un proceso de determinación es obligar a un contribuyente a corregir una inexactitud sancionable incluida en una declaración. Pensemos para tributos territoriales, la declaración reina o el tributo reina es el impuesto de industria y comercio. Si pensamos en tributos nacionales o cuando nos refiramos a tributos nacionales, pensemos en el impuesto sobre la renta. Entonces, los procedimientos de determinación buscan corregir o que sea corregido un error o una inexactitud sancionable en una declaración. El procedimiento de aforo, por otro lado, es un proceso en el cual se busca que un contribuyente que no declaró se obligue a declarar. Estamos hablando de contribuyentes omisos, contribuyentes que no cumplieron con su deber formal de declarar. Y la administración está, por supuesto, habilitada para requerir a ese contribuyente para que pague. El tercer procedimiento general es el procedimiento sancionatorio, que se activa cuando el contribuyente ha incumplido una infracción a un deber formal tributario. Aquí hago un paréntesis. En materia tributaria, para los que no están muy alineados con la parte impositiva, tenemos 2 tipos de obligaciones tributarias. Por un lado, tenemos la obligación tributaria sustancial, que en palabras coloquiales o más aterrizadas a nuestro día a día hace referencia al pago del impuesto, a una obligación de dar, una obligación de pagar, cumplir con el pago. Pero aunado o alineado con esa obligación tributaria sustancial están las obligaciones tributarias formales, que no son más que obligaciones instrumentales de hacer que permiten el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial. Entonces, este procedimiento sancionatorio lo que pretende es sancionar a aquellos contribuyentes, multar o reprender a aquellos contribuyentes que han faltado a un deber tributario formal, es decir, a un deber instrumental que sin él no se podría cumplir la obligación tributaria sustancial. Y finalmente, y un poco apartado de los demás,
tenemos el procedimiento de cobro coactivo, que es un procedimiento ya al final, lo último que queda para que la administración pueda recuperar sus rentas, y es cobrar vía coactiva a través de un proceso especial, a través de una facultad que le ha otorgado el legislador a la administración tributaria, para que sin necesidad de acudir a un juez pueda hacer efectivo un título ejecutivo. Y ese es un procedimiento de cobro coactivo. Naturalmente, todos estos procesos, o para poder incursionar en esos procesos, pues requerimos de un aspecto tributario probatorio sumamente importante. Y las reglas probatorias en materia tributaria deben estar alineadas con las reglas generales del derecho probatorio, que la doctora Paloma ya nos las expuso de manera increíble y muy acertada. Además, me quito el sombrero porque hizo una comparación extraordinaria del derecho español y colombiano, con lo cual pues creo que nos ha quedado sumamente claro a todos. Es importante decir que en la aplicación de procedimiento tributario, las reglas procesales aplicables a los procesos territoriales son las establecidas en el Estatuto Tributario Nacional, o las reglas aplicables al procedimiento tributario nacional en general. Recordemos que en Colombia tenemos tributos de orden nacional, administrados en su mayoría por la DIAN, y tributos de orden territorial, cuya competencia de administración y de gestión depende de cada entidad territorial en concreto. Si es un tributo departamental, pues la administración corresponderá a la gobernación, entidad encargada, y si es un tributo municipal o distrital, su administración corresponderá al municipio o distrito competente. En este caso, hablaremos en extenso del impuesto de industria y comercio, que es un tributo de orden municipal o distrital, administrado en Medellín por la Secretaría de Hacienda de Medellín. ¿Listo? Dentro de un proceso tributario, como en cualquier otro, existen varias fases. Fases que, como dije antes, deben estar nutridas de un aspecto probatorio sumamente importante. La primera parte es una parte preprocesal, yo lo llamaría como prefiscalización o preproceso. Es la fase de investigación. Esta fase de investigación es la fase previa, donde la administración recoge los insumos necesarios para poder determinar si sí tiene razón iniciarle al contribuyente alguno de estos procesos. Y en esta fase previa de investigación, la administración se llena de insumos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde pueden provenir esos insumos? ¿De dónde recoge la administración información para poder investigar a un contribuyente? Muchas veces esta investigación inicia por la denuncia de un tercero. Alguien llamó a la administración y le dijo, mire, yo creo que fulano de tal está evadiendo impuestos, creo que fulano de tal no ha pagado bien su declaración, entonces pues vaya y revise. Esa es la forma más fácil de iniciar el proceso, porque la administración tiene un indicio claro y es la denuncia de un tercero. Pero ¿qué pasa cuando no hay una denuncia de un tercero? ¿Qué hace la administración para poder iniciar un proceso de fiscalización tributaria? Afortunadamente, existen algunas reglas o algunos programas de fiscalización adoptados por la mayoría de administraciones tributarias, y es determinar, dadas las condiciones económicas y actuales del país, revisar la tributación de algunas entidades determinadas. No sé, se me ocurre que en época de COVID, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda de Medellín puede decir, ¿por qué no revisamos el comportamiento de los restaurantes? No sé, la industria alimenticia, porque ellos sí siguieron activos durante toda la pandemia en comparación con otras industrias o con otros sectores. Entonces, a partir de esos procesos de fiscalización, a partir de esos programas de fiscalización, se pueden abrir puertas para que la administración pueda generar indicios para iniciar el procedimiento tributario. Aquí el tema probatorio es sumamente importante, porque si bien la administración tributaria, llámese administración tributaria nacional, distrital o departamental, tiene amplias facultades de investigación, esas amplias facultades de investigación no pueden transgredir los derechos fundamentales y el ámbito y el derecho de defensa y el marco general del derecho probatorio que ya nos expuso la doctora Paloma. La administración tiene plenas facultades para investigar, pero ojo, ¿hasta dónde puede llegar esa plena facultad de investigar? Ya lo vamos a ver enseguida.
Superada esa parte de preinvestigación, en la cual la administración se llena de indicios para poder investigar, lo siguiente es invitar al contribuyente a que declare, corrija o pague la sanción. Y es llamar al contribuyente y decirle, tengo indicios, ni siquiera tiene que ser un indicio completamente cierto, puede ser, tengo un indicio de que tu declaración puede contener una inexactitud sancionable, te invito a corregir. Es como llamar al contribuyente y decirle, oye, encontré algo, tengo un indicio, aquí un tercero me dijo que eso estaba raro, corrige. Si el contribuyente corrige, confirma la administración su indicio. Pero si el contribuyente no corrige o ni siquiera responde a esa invitación que le hace la administración para declarar, se genera una alerta para que la administración fortalezca su proceso probatorio para obligar al final del proceso al contribuyente a corregir, declarar o pagar una sanción. Eso, cuando definitivamente el contribuyente no corrige, yo lo llamo como una fase de acusación, porque es que la administración está acusando al contribuyente de que cometió una infracción tributaria, o que no declaró mal, o cometió una falta o un deber formal. Técnicamente no se llama un proceso de acusación, porque cada proceso tiene una frase determinada, pero digamos que para efectos de explicar en términos generales o alinear los 4 procesos tributarios en uno solo, pues yo lo denominé en una fase de acusación, que no es más que una fase de insistirle al contribuyente que por favor pague. Perdón. En esta fase de acusación, el ámbito probatorio empieza a jugar un papel mucho más relevante que en la fase de investigación, porque la administración solamente puede acusar al contribuyente o obligarlo a declarar, corregir o pagar una sanción con base en hechos fundados y probados. Para que un hecho sea fundado y probado, requiere, pues, naturalmente, que las pruebas que pretende hacer la administración sean, controvertidas, para que el contribuyente tenga o pueda ejercer su derecho de contradicción de las pruebas requeridas por la administración. Y finalmente, después de este ejercicio en que la administración propone y el contribuyente prueba, se llega a un desenlace que es lo que va a generar un título ejecutivo en el cual la administración va a obligar o no al contribuyente a pagar impuestos. En relación con las complejidades en la tecnología y en la prueba, dividimos estas complejidades en los 2 grupos. En complejidades en la tecnología, podemos encontrar algunas incertidumbres sobre los hechos grabados, alguna parte de control sobre fraude fiscal y alguna parte de administración de información y recursos de fiscalización. En cuanto a la prueba, los problemas principales probatorios que hemos encontrado en materia tributaria está la valoración de la información, las garantías en las pruebas y procesos de contradicción probatoria y la prueba electrónica, que es diferente a la prueba tecnológica que nos habló la doctora Paloma. En relación con las complejidades en la tecnología, recordemos que la obligación tributaria se compone de 5 elementos. Los elementos que más sugieren problemas a la hora de la aplicación tecnológica o de innovación tecnológica está el hecho generador, que lo resalté en color como rosado, la base gravable y la tarifa. ¿Por qué el hecho generador es un factor de discusión o que puede generar una complejidad en materia tecnológica? Porque nuestras leyes tributarias son viejas. No tanto como la ley de justicia penal de España que nos habló Paloma, pero sí vienen de ya hace más de 40 años, donde la tributación incluso fue forjada bajo un esquema constitucional diferente, que era la Constitución de 1886. Y en ese entonces, cuando por ejemplo se ideó el impuesto de industria y comercio, que fue a través de la ley 14 de 1983, no se pensó en que en el año 2020 íbamos a tener Instagram, TikTok, Twitter y que la mayoría, o que una gran parte de comercio, de ventas y de publicidad iba a hacerse a través de redes sociales.
¿cómo acomodamos una ley obsoleta, porque se ha quedado atrás, y la transformamos a nuestra realidad? La pandemia nos dejó como mensaje que tenemos que evolucionar. No por nada estamos en un congreso, un seminario extraordinario. Paloma desde España, Natalia desde Bogotá, ustedes desde Medellín a través de un computador. Eso es fabuloso. Pero aquellos que tuvieron que evolucionar, aquellas industrias que tuvieron que evolucionar, empezaron a vender o a prestar sus servicios a través de plataformas tecnológicas no registradas en la administración territorial o a través de redes sociales. Yo les puse el caso de los restaurantes hace un instante, porque para mi sorpresa, yo amo los domicilios, y para mi sorpresa, muchos restaurantes a los que yo asistía empezaron a vender sus comidas por Instagram. Entonces yo me metía a mi Instagram y encontraba mi restaurante preferido, ni siquiera por Rappi, que es una plataforma de domicilios, sino directamente por Instagram, y les decía, no sé, se me antoja una pizza, ¿cuánto vale? Te vale, no sé, 20,000 pesos. Ok, y esos 20,000 pesos que yo te voy a pagar, ¿cómo te los pago? Cuando te los entregue, cuando te entregue la pizza, o aquí hay un link por el que puedes pagar. Ok, esa venta por Instagram no está vigilada por absolutamente nadie. Luego, esa venta por Instagram, tan sencilla como una pizza, pero pues les puedo decir que se pueden vender cosas grandísimas a través de las redes sociales. Al no ser vigilada por nadie, pues el vendedor no se siente obligado a cobrar IVA o impuesto al consumo en caso de que se haya generado, o que ese ingreso que quedó un poco en el aire porque no está bancarizado, fue en efectivo, no tribute renta o no tribute el impuesto de industria y comercio. La verdad es que la alcaldía de Medellín, la Secretaría de Hacienda de Medellín, ha hecho un trabajo enorme, porque lo conozco, en tratar de llegar a algunos influenciadores, algunas personas que sí prestan sus servicios por Instagram. Pero, si no me equivoco, es la única alcaldía municipal que está ahondando en estos esfuerzos. El resto de alcaldías municipales o el resto de territorios del país todavía no han hecho ni siquiera un esfuerzo mediano en tratar de recuperar los ingresos que quedan por fuera de la tributación por ventas celebradas a través de redes sociales o plataformas electrónicas no vigiladas. Entonces, el hecho generador, que es la situación objeto del gravamen, sí es una situación que se puede fugar a través de ventas virtuales. Y ese es un problema que la tecnología nos pone. Si no evolucionamos con la tecnología, la brecha de evasión de tributos nacionales y territoriales, más territoriales, porque el control es inferior, va a ser mucho más alto. En relación con el hecho generador, la complejidad tecnológica que se presenta es la incertidumbre sobre hechos grabados. Les hablaba de la compraventa o publicidad por redes sociales, pero también están las nuevas prácticas comerciales a través de monedas electrónicas. Ahora, ¿qué pasa si en Medellín decidimos comprar y vender a través de Bitcoin? Entonces, ¿qué debe hacer la Secretaría de Hacienda para fiscalizar ese ingreso? ¿Ese ingreso en Bitcoin sería gravable? Eso es lo que tenemos que empezar a evolucionar y a que nuestra legislación nacional y después territorial se pueda alinear con estos cambios tecnológicos. También existen contratos multilaterales sobre activos financieros. Está muy de moda que Colombia o que los colombianos y el mundo en general podamos celebrar algunos contratos sobre algunos instrumentos financieros que pueden quedar un poco por fuera de parámetros de territorialidad gravables. Por ejemplo, los contratos de forward o los contratos swaps, que al final, cuando se va a liquidar el contrato, se va a generar una utilidad que estaría gravada con ICA, por ejemplo, en el caso de los impuestos territoriales, o con renta en el caso de los tributos nacionales. Pero la gran pregunta es, ¿dónde se celebró el contrato y dónde se va a liquidar? Porque además es un contrato que no siempre está regulado. Una parte de esos contratos sí, pero otra parte de esos contratos no está regulado, y la pregunta es, ¿dónde se generó? ¿Dónde se causó el ingreso susceptible de ser gravado en la administración tributaria territorial o nacional? Entonces, esto también es algo que tenemos que pensar, tenemos que acomodar nuestra legislación y nuestros programas de fiscalización de acuerdo a los retos
de innovación tecnológica y de nuevas prácticas comerciales que sugiere nuestra nueva realidad. Existen complejidades en la aplicación de la tecnología en relación con el control de fraude fiscal. Sobre el control de fraude fiscal, nuevamente existe incertidumbre sobre la territorialidad. La verdad es que celebrar operaciones a través de un computador, por internet, por una red social, incluso por una plataforma tecnológica no vigilada, existen muchas plataformas tecnológicas no vigiladas, puede generar problemas de incertidumbre en cuanto a la territorialidad. La pregunta es, si yo estoy en Bogotá y le voy a vender algo a Jonathan que está en Medellín, ¿dónde se causa el ingreso? Si yo lo hice desde mi celular o si lo hice desde el avión. No sé, todas estas cosas nos las tenemos que replantear. Yo creo que las reglas de territorialidad en ICA, que trae la ley 14 de 1983, modificada por la ley 1819 de 2016, no son suficientes para abordar todos los problemas de territorialidad y la incertidumbre de territorialidad en los gravámenes que estamos afrontando, sobre todo en este instante que todo se está haciendo de manera virtual, no presencial, y que muchas de las operaciones no están quedando documentadas. Luego estamos perdiendo, o las administraciones territoriales están perdiendo una oportunidad o una oportunidad para poder fiscalizar pruebas documentales. Existe también incertidumbre sobre la temporalidad. En cuanto a la temporalidad, es cuándo se realizó la venta. Digamos que sobre este puede quedar algún rastro tecnológico, pero siempre que sea una venta informal a través de una plataforma tecnológica no vigilada, los problemas de incertidumbre en la temporalidad son muy fuertes. Y finalmente, incertidumbre en la sujeción pasiva, y es quién es el obligado a asumir ese impuesto. Yo puedo decir, vale, yo soy colombiana, yo soy bogotana, cachaca o rola, como me quieran decir, pero es que cuando hice la compra estaba en Madrid, España. Cuando yo estaba en Madrid, España, y le hice una compra, o yo vendí desde Madrid, España, o hice una compra desde Madrid, España, pues ¿dónde se entiende que está el sujeto pasivo obligado a tributar? Entonces, estos son las complejidades que las nuevas formas de celebrar negocios nos sugieren. En cuanto a la administración e información de recursos de fiscalización, no es el caso de todas las administraciones territoriales, pero no todas las administraciones tributarias están en condiciones tecnológicas óptimas para poder fiscalizar nuevos emprendimientos o nuevas formas de recibir ingresos. La DIAN incluso en tributos nacionales, la DIAN no cuenta con suficientes herramientas para fiscalizar. Ya la DIAN compró unos computadores y la Nación celebró algunos convenios de intercambio de información para poder identificar patrones de evasión, para poder analizar datos y sugerir que un contribuyente está evadiendo, pero lo hizo la DIAN apenas, esto es un tema que lleva 3 años o 4 años. Ya que nuestras administraciones municipales y distritales y departamentales puedan utilizar esos programas grandes de identificación de datos, pues estamos un poquito lejos. Primero, porque es sumamente costoso, y segundo, porque todavía la información para ser analizada no es suficiente y no está siendo debidamente controlada. Ya voy a volver sobre ese punto. La administración tributaria, además, tiene, al momento de poder fiscalizar con base en información obtenida a través de indicios y de sus facultades de fiscalización, pues pueden existir algunos problemas sobre certeza de la información obtenida. Si algún contribuyente llama, pensemos en las denuncias de terceros, llama a la administración y le dice, yo considero que tal contribuyente está evadiendo por esto y esto y esto, el papel de la administración es revisar si esa información recibida por ese tercero es certera y sí puede dar pie para iniciar un proceso de fiscalización. Y finalmente, digamos que alineado con las anteriores, están las fuentes de información. Aquí se fue un error de typo. Están las fuentes de información y es de dónde está recibiendo la administración los insumos necesarios para poder fiscalizar a un contribuyente.
viene de una fuente cierta, es una fuente que puede ser contrainterrogada. Bueno, tenemos que cumplir con todos los principios de publicidad probatoria para que esa fuente de información de donde la administración recibió el indicio, pues pueda ser verificada por el contribuyente, porque de lo contrario el proceso de fiscalización podría caerse en una sede contenciosa o judicial. Finalmente, y es que mi ponencia fue bastante corta, tenemos las complejidades en las pruebas. En materia tributaria, las pruebas o los medios de prueba admitidos son los mismos admitidos por el Código General del Proceso, la confesión, testimonio, indicios y presunciones, la prueba documental, pero en materia tributaria tenemos 3 pruebas que tienen una aproximación un poquito diferente. Por un lado están los testimonios y por el otro lado está la prueba contable. Perfecto, 5 minutos está óptimo. Y finalmente está la prueba contable y las inspecciones tributarias y contables, que son pruebas netamente tributarias, pruebas que representan un valor importante en estos procesos. En cuanto a los testimonios que tenemos, los testimonios no siempre es citar a una persona para que declare sobre otra. En materia tributaria, el Consejo de Estado ha dicho que los reportes de información exógena y la información entregada por terceros tienen el alcance de un testimonio. El tema es que cuando la administración recibe la información exógena y la información entregada por terceros, no se la transmite inmediatamente al contribuyente interesado. Me explico. Y voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo entro a mi portal de la DIAN, yo encuentro que la DIAN tiene reportado que el Banco de Colombia, Bancolombia, me reportó tantos ingresos, que la Universidad del Rosario con la que doy clase me reportó tantos ingresos, que Quiñones Cruz, que es donde trabajo, me reportó tantos ingresos. Al final del día, la DIAN sabe más que yo no sabía que tenía esos ingresos. La pregunta es, la DIAN nunca me preguntó si esos ingresos, y no me lo preguntó inmediatamente, luego se rompe un poquito el principio de inmediatez de la prueba, si esos ingresos son correctos. ¿Qué pasa si Quiñones Cruz, que es donde trabajo, cometió un error en el reporte de la información de los ingresos? Pues que yo, como contribuyente implicado, me voy a ver afectada y resulta que yo no pude contradecir esa información entregada por un tercero. Entonces se rompe un poquito el principio de inmediatez. Igual sucede en los programas de fiscalización y en el proceso de fiscalización en general. Las administraciones territoriales están habilitadas para solicitar información de terceros y con base en esa información solicitada hacen algunos programas y fiscalizan a un contribuyente determinado. Pero después en el proceso, y pueden ser meses después, le dicen al contribuyente, sí, te fiscalicé porque de la información entregada por un tercero encontré lo siguiente, y queda el contribuyente, pero ¿por qué no me preguntaron cuando recogieron esa información? Cuando citaron al tercero para que entregara información, yo no estaba ahí, luego esa prueba pues no la pude contradecir en su momento. La prueba tiene que ser contradecida, el testimonio para poder ser contradecido tiene que ser inmediatamente se ejecuta la prueba. Pero la verdad es que en materia tributaria le estamos dando la oportunidad al contribuyente que se oponga a ese testimonio meses después. En cuanto a la prueba contable, ya para terminar, y la inspección contable, el problema es, bueno, la prueba contable, en materia contable tenemos 2 clases de documentos internos y documentos externos. El problema en materia tributaria viene con la validez de documentos electrónicos. Lo que nos decía Paloma, ¿qué pasa con los mensajes de WhatsApp? ¿Qué pasa si yo tengo soportado que hice una venta con un contribuyente no obligado a expedir factura ni documento equivalente y el documento me lo transcribió en un mensaje de WhatsApp? ¿Qué validez le podemos dar a esos mensajes de WhatsApp? Existe otro que es la validez de la firma electrónica. En materia tributaria todavía no está muy documentado, aceptado y regulado la firma electrónica de los documentos contables. Entonces todavía muchos documentos contables nos piden la firma manuscrita, incluso para algunos documentos y algunos recursos presentados en sede gubernativa, pues se requiere firma manuscrita con presentación personal para que tenga validez. En cuanto a las inspecciones tributarias y contables, el problema de la prueba tecnológica es optimizar la revisión de soportes internos y externos.
Nuevamente, las inspecciones tributarias y contables están muy relacionadas con la prueba tecnológica, con la prueba contable, porque es en este espacio que se llama inspección, que es un funcionario de la administración, va directamente al contribuyente a revisar sus libros y documentos. Y el problema de la prueba es que de pronto no se tiene que hacer necesariamente presencial, que no se pueden utilizar canales tecnológicos para poder realizar estas inspecciones tributarias. En cuanto a la prueba electrónica, y es decir, permitir algunos documentos que no constan en físico, lo que le interesa a la administración, y lo ha hecho la DIAN en sus conceptos, es que, bueno, que por lo menos el documento sea legítimo, que la prueba no sea producto de una intromisión indebida en el computador o de alguna modificación en el sistema de almacenamiento, que sea original. Y cuando nos dicen sea original, muchas veces la administración tributaria nos dice, envíeme por correo electrónico o hágame llegar a mis instalaciones las pruebas. Y uno le imprime la prueba tecnológica o el soporte que sale del computador y muchas veces dicen, no, este no es válido porque es que la prueba tiene que ser en el mismo sentido en que fue producida u originada. Entonces, ¿qué le hago llegar a la administración? ¿Una USB con todo el mensaje de datos? Bueno, en fin, eso todavía está en proceso de discusión. Y finalmente es, en cuanto a la prueba electrónica, ¿qué mecanismos de comprobación y de validez tiene la administración para que esos documentos o pruebas electrónicas recibidas tengan coherencia con el proceso de fiscalización en general? Corrí un poquito al final, pero bueno, creo que el tema tributario tiene mucho más de largo y de ancho que podríamos tocar en otra ponencia. Por ahora era un poquito aterrizar los conceptos que hemos visto a lo largo del seminario a este proceso que es un punto álgido de discusión y de relevancia en las administraciones tributarias territoriales. Agradezco nuevamente a la doctora Diana de la Alcaldía de Medellín por este espacio. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Natalie Higuera Rodríguez por su valiosa intervención, en la que nos invita a reflexionar sobre la aplicación de las tecnologías en el campo probatorio dentro de un área tan vasta como lo es el derecho tributario, reflexionando sobre la aplicación en el estatuto tributario de los diferentes medios de prueba que se pueden obtener por medios tecnológicos, como los testimonios, los documentos, las pruebas contables, las inspecciones contables, las pruebas electrónicas, entre otras. A continuación tendremos un receso de 15 minutos y nuevamente retomaremos el quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública con la doctora Claudia Vélez Vélez, quien nos presentará su ponencia titulada Transformación Digital en el Derecho Público y Servicios Ciudadanos, por lo cual los invitamos a conectarse nuevamente a las 11:02 de la mañana para continuar con esta tercera jornada del quinto evento de Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional sobre Prueba Tecnológica.